Y estábamos entonces en Jubileos capítulo 5, dice: Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los malachim del soberano en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto. Esto es lo que vemos, ¿verdad?, en Génesis 6 y en el libro de Enoc, cuando bajaron los vigilantes, tuvieron relaciones con las mujeres y dieron a luz los gigantes. Dice: tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos, que fueron los gigantes. En hebreo sería los Nefelim, que en realidad es alusión a caídos, sería la traducción, pero cuando se tradujo al griego se puso la palabra griega para gigantes, que tenía que ver con su aspecto, ya que en la Septuaginta, similar a la aramea, pero no tanto, diría yo, algunas palabras las tradujeron de acuerdo a, bueno, por ejemplo, el hebreo es un idioma que tiene que ver con función, el griego con aspecto, ¿verdad? Por eso en el griego, entre los griegos se daba tanta, y se da hoy en día en la cultura occidental, tanta importancia a las apariencias, ¿verdad? Y el templo de los griegos, que eran los gimnasios, porque querían andar en mejor físico y la cuestión. Entonces se enfocan más que todo en eso, y por ende se enfocaron en los que estaban escribiendo, que eran hebreos por si algo, pero por decirlo así, para ayudar al lector griego, se enfocaron en el aspecto de estos caídos, que eran gigantes, literalmente, como lo vemos en el libro de Hanok. Habían de varios tamaños, pero ya hemos visto, ¿verdad?, que han encontrado huesos que indican que, bueno, o sea, el más grande, de hecho voy a ver si lo tengo por acá, han encontrado huesos con los cuales se puede determinar, ¿verdad?, los diferentes tamaños que han habido, y poniendo a un ser humano como promedio 6 pies, un poco más alto que yo, que no es tanto, ¿verdad?, pero 6 pies, y el más alto que han encontrado es de 18 pies, o sea, 3 veces el tamaño. Vamos a ver si este otro dice lo mismo, la misma altura. Aquí no lo... bueno, no. Por ejemplo, en este dice que el más alto que han encontrado, que fue de, supuestamente es el 650 antes de Mashiach, en Cartago, no Costa Rica, ¿verdad? Descubrieron 2 de 36 pies después de un terremoto. Se abrió la tierra y pudieron encontrar huesos que habrían sido de un gigante de 36 pies, que es el doble del que acaba de decir, ¿verdad? Entonces el promedio, que es muy cercano a mi altura, bueno, altura promedio, le llegaría a la espinilla, ¿verdad? De aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí. Entonces le llegaría así a la espinilla un ser humano normal. En la escritura, ¿verdad?, porque esos son huesos que se han encontrado, que ya no hay duda, no debería haber quite. Claro, los han escondido, los han destruido y un montón de cosas más, pero según el libro de Enoch, porque también hay varias traducciones, yo creo que, o sea, es muy posible que Enoch lo escribió de una manera y los que lo llegaron a traducir después les parecía tan sorprendente que dijeron: no pueden ser tan grandes, bajémosle, porque sí hay diferencias en las traducciones de los tamaños que eran. Pero por ejemplo, solo el hecho de que el pueblo llega a, y esto es después del diluvio, cuando van a entrar a la tierra de Canaán, dicen: somos como saltamontes. Entonces imagínense, o sea, se llegaría como al tobillo de un saltamonte grande, si no el dedo gordo. Y eso sería después, ¿verdad?, mucho después. Entonces no es de extrañarse que antes del diluvio fuesen todavía más grandes que ese para el cual un ser humano llegaba. Y repito, para ser, digamos, un saltamontes grande, al tobillo. Entonces, ¿verdad?, y también darse la idea de decir: ok, vamos a tener que ir a pelear contra ellos y vencerlos. No es obviamente por justificar a los que no creyeron, pero la fe tenía que ser bastante fuerte. También, ¿verdad?, venían de ver todos los milagros en Egipto y otro montón de cosas, que es ahí donde uno dice: ¿cómo? Pero bueno.
Dice, tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra. En hebreo se llamaban Nefelim porque estaban caídos en el sentido de que no podían ser redimidos. No había forma de redimirlos por ser una mezcla abominable de ángel y humano. Obviamente estaba prohibido para ambos, que es algo pues similar, o sea, en el sentido de lo abominable que puede ser, por ejemplo, la zoofilia, ¿verdad? O otros títulos que le dan a eso, pero un hombre mezclándose con un animal, dos especies completamente diferentes. Entonces dice, creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Esto es bastante sorprendente también porque eso indicaría que, o sea, un par de cosas. Las acciones de los hombres, por ser los que Yahweh puso por encima de todos los animales, van a repercutir en las acciones de los animales. O sea, si los hombres se vuelven más perversos, los animales también. Entonces eso mostraría en el sentido espiritual una conexión, ¿verdad? Como ya hemos hablado, incluso entre un hombre y su mascota, que a veces se da una conexión ahí, pero hay algo más allá. Obviamente también se puede hablar de que los hombres, siendo cada vez más impíos, usaban a los animales para cosas más malvadas, y eso hacía que se volviera entre los animales algo común y por eso se hacían más malos. Lo otro que iba a decir es que eso indica también un poquitito, un nivel muy pequeño de libre albedrío en los animales, como para que ellos cambiaran su actitud y de repente fueran pecadores. ¿Sí me explico? Y eso es por por el libre albedrío que tienen los ángeles. Tenía que haber una representación entre los animales, puesto que fueron hechos imagen y semejanza. ¿Verdad? Por eso que los ángeles caen, se rebelan. Algo que en el judaísmo no se enseña o no se entiende, que los ángeles se pueden rebelar. En el judaísmo se dice que no tienen libre albedrío. Y es porque obviamente ellos no creen que Lucifer es un ángel que cayó, ellos lo ven como simplemente un rey que existió, que le llamaron Heilel. Y también, ¿verdad? De aquí vemos en Génesis cuando Yahweh le dice a los animales que el que mate a un hombre debe morir. Entonces le da un mandamiento a los animales. Entonces ahí vemos que los animales a veces deciden matar a un hombre y otras veces no. Entonces tienen una cierta decisión, lo cual también está relacionado, como ya he dicho, con un hombre muy pecador. Pierde la imagen de humano ante los animales y los animales lo ven como otra presa. Entonces dice, creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Eso como un reflejo ya manifestándose en la tierra de que los ángeles se estaban revelando a Yahweh. Entonces, así como los ángeles, que son formas de animales, se revelaron al Todopoderoso, que es la forma humana, los animales también empezaron a corromperse. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente, ¿verdad? Entonces se dio hasta los caníbales ahí, pero empezó con los gigantes que se empezaron a comer a los hombres. Dice, creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el soberano a la tierra, y he aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos habían en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo, destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Solo Noaj halló favor ante los ojos del soberano. Noaj, curiosamente escrito al revés, es gen, que significa favor. Solo Noaj halló gen ante los ojos del soberano. Quizá Gesed está relacionado, pero en sí gen y Noaj, misma palabra, letras acomodadas diferentes. Se enojó sobremanera con los malachim que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra donde están presos y abandonados.
Em, Algo curioso también que ahora pienso, porque ¿verdad? Como sabemos en el judaísmo hay varias opiniones. La opinión general es que de hecho hace poquito la escuché acerca de los ángeles que no tienen libre albedrío, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Em, pero también hay una opinión con respecto a estos ángeles que bajaron y a través de los cuales se hicieron los gigantes, que ya he mencionado por acá, de que se dice que los ángeles llegaron y le dijeron le dijeron al Todopoderoso: vea, los hombres son unos pecadores, si nosotros fuéramos hombres seríamos más justos que ellos. Y Yahweh les dijo, según el judaísmo: no, porque ustedes no saben lo que es estar en carne, ustedes no saben lo que es estar en ese nivel, esa realidad. Y ellos dijeron: nosotros podemos ser mejores que los seres humanos, ellos no sirven para nada, son de lo peor, son unos pecadores. Entonces que se les permitió venir a la tierra, y cuando tomaron carne fue cuando se dio la maldad más grande que ha habido en la humanidad, y de ahí se multiplicó hasta nuestro tiempo. No pudieron manejar sus deseos carnales. De ahí también, o sea, eso sí considero que hay cierta verdad en eso, porque por ejemplo se parece mucho a lo que se habla en la mitología con respecto a los dioses mitológicos. Los dioses del Olimpo son súper carnales, y todavía más que los seres humanos, se dejan llevar demasiado por sus pasiones. Entonces parece mostrar eso, que llegaron a este mundo, tomaron una carne similar y se perdieron por los deseos de la carne, no pudieron soportar lo que es tener inclinación al mal, por ejemplo. Entonces ese es un punto, pero digamos en Génesis vemos nada más, o sea, es muy poco lo que se dice, tanto así que hay mucha gente que no cree que hubo gigantes, que no cree que los ángeles se mezclaron con las mujeres, que simplemente, según ellos, la única interpretación ahí es que los hijos de Set se empezaron a mezclar con las hijas de Caín. La escritura dice: y los hijos, las hijas de Adán, ¿verdad? Que fueron vistas por los hijos de Elohim. Entonces, hijos de Elohim aparecen en Job como ángeles. Entonces uno debería entender, son ángeles. Pero los que no creen en que hubo gigantes dicen: no, los hijos de Elohim eran los hijos de Set, que eran los apartados. Y las hijas de Adán eran las hijas de Caín, porque eran unas impías, ¿verdad? Según esa doctrina. Pero es porque solo, bueno, por su falta de fe, y porque solo toman Génesis. Cuando se toma el libro de Enoch, se toma incluso en el mismo Torá, el libro de Judas, de Pedro, y ahora Jubileos, se ve que hubo más, ¿verdad? El hecho de que fueron ángeles. En Hanoc vemos que se rebelaron. Ellos dijeron: nos vamos a ir a la tierra y vamos a tomar mujeres y hacemos un juramento, y el que rompa este juramento está perdido, etcétera, etcétera. Y lo hicieron, bajaron y todo lo demás. Aquí estamos viendo que, según el libro de Jubileos, claro está, habrían sido enviados primero a la tierra, y fue estando en la tierra que habrían visto a las mujeres, y ahí fue donde tomaron la decisión: nos rebelamos. Me refiero, si conectamos todos los puntos, Hanoc, Génesis y Yahweh los envió, y podría decir incluso Yahweh Elohim, ¿verdad? Yahweh Elohim manda unos ángeles a la tierra a vigilar, a ver a los hombres, y ven a las mujeres, y vieron que eran buenas. Eso claramente en la carne, la mayoría de la gente según la letra lo interpreta como simplemente eran muy hermosas, pero en realidad buena o bueno en hebreo hace alusión principalmente a propósito. Entonces ellos vieron, los ángeles vieron que las mujeres cumplían el propósito que ellos querían. El cuerpo de la mujer podía producir cuerpos humanos, y ellos podían poner entonces su semilla en ellas, y estas mujeres iban a dar a luz seres descendientes de los ángeles, pero en esta realidad. Entonces los ángeles querían una descendencia en este mundo. Vieron a Yahweh Elohim y dicen: tienen humanos, nosotros queremos los nuestros. Y fue donde se mezclaron, y de ahí vinieron los gigantes, los caídos. Entonces dice: y dijo: destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Solo Noah halló favor ante los ojos del soberano. Se enojó sobremanera con los malachim que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra. Le ordenó a Micael y los otros ángeles, mismos ángeles, ¿se acuerdan? Eso lo vemos en Hanoc. Los 7 ángeles que también habían sido enviados en un inicio a quitar del trono, por decirlo así, o quitarle la autoridad a Samael.
Entonces ahora a estos vigilantes, dice, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en el abismo de la tierra donde están presos y abandonados. En Apocalipsis vemos que los van a soltar en nuestro tiempo para que hagan juicio contra los impíos. Y contra sus hijos, los gigantes, emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. Dijo, no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carne son. Sean sus días 120 años. ¿Recuerdan? Esto también lo vemos en Génesis. No permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carne son. Sean sus días 120 años. De ahí, en Génesis principalmente, se interpreta que la humanidad, al decir, por ejemplo, no permanecerá mi espíritu sobre Adán. Adán es hombre, humano. Entonces, se puede interpretar como desde Adán hasta el fin de la humanidad habrían 120 jubileos. Otra forma en la que se interpreta, y también está en el libro por si algo, es de que se le estaba diciendo a Noah que cuando él volviese a tomar carne, recuerden que vino Adán y después Noah, de Adán vinieron un montón de gente, bueno, no tantos como después de Noah. Entonces todos venimos de Adán y de Noah. Noah viene siendo como otro Adán, porque con él inició la tierra otra vez. Entonces algo similar se ve con Yahushua, que es el postrer Adán, y el último, que es quien viene como en los días de Noah. Entonces se da algo muy similar, como eso primero. Y lo menciono porque curiosamente Noah en el judaísmo se dice que reencarnó como Moshe. El último es el testigo como Moshe, quien viene como en los días de Noah. Al decir aquí Adán, ¿verdad? Se puede tomar, repito, como al primer Adán o Noah. Dice, pues carnes son, sean sus días 120 años. Se dice que cuando Noah volviese a venir al mundo, su carne viviría 120 años. Y como sabemos, Moshe murió a los 120 años, incluso se dice en el mismo día que nació, 120 años exactos. Para representar eso, que ya en el tiempo de Moshe se cumplió lo que Yahweh había decretado en el tiempo de Noah, que la vida del hombre llegaría a los 120, porque antes eran casi a los 1000, ¿verdad? Y después empezó a bajar y bajar y bajar y bajar hasta que llegó a 120 en el tiempo de Moshe. Y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones ante el soberano. A todos los barrió de su lugar y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. Hizo para toda su obra una nueva y justa creación, ¿verdad? Después del diluvio. Pero vean cómo esto se aplica a lo que está por suceder. Así como Yahweh prometió que nunca más destruiría la tierra con agua, como el diluvio, prometió que se iba a destruir toda la tierra, pero con fuego. Por eso la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noah, hubo un cambio de toda la tierra, lo va a haber nuevamente. Dijo que no lo haría con agua, pero también por eso es que los días del Hijo del Hombre serían como los días de Lot, cuando cayó fuego en Sodoma y Gomorra. Entonces quiere decir que va a caer fuego, pero en toda la tierra, a través de los últimos 7 años, principalmente en las 7 plagas postreras, cuando el sol se va a calentar tanto que la gente se va a morir del calor del sol. Entonces, dice, hizo para toda su obra una nueva y justa creación, para que no prevaricaran nunca y fueran justos cada uno en su especie por siempre. Así como vamos a estar ya en el Shabbat, después de... Dice, el juicio de todos quedó establecido y escrito en las tablas celestiales, sin injusticia. A cuantos transgredieran la conducta que les había sido asignada a seguir, les quedó escrita la sentencia, a cada naturaleza y a cada especie. Nada hay en los cielos y en la tierra, en la luz y en las tinieblas, en el Sheol, en el abismo y lo oscuro, cuyo juicio no esté establecido, escrito y grabado. Hay sentencia acerca de todo, pequeño y grande, lo grande según su magnitud y lo pequeño según su pequeñez.
juzgará a cada uno según su conducta. No es el aceptador de personas ni ansioso de regalos. Si falla, ejecuta la sentencia a cualquiera. Ven eso, no, él no acepta, bueno, eso no es el aceptador de personas, se refiere a acepción de personas, ¿verdad? Él no hace acepción de personas, ni está ansioso de regalos, ¿verdad? Él no necesita nada como para que algo que uno pueda darle o hacer pueda ganarse el que él lo juzgue incorrectamente. Él es justo y punto. Por eso solo de él podía venir el perdón de los pecados. Solo de él al venir y morir por nuestros pecados, y nosotros entonces a través de nuestra fe en él somos justificados, lo cual se manifiesta también obviamente a través de nuestras obras una vez que creemos. Dice: aunque le ofrezcan cuanto hay en la tierra, no aceptará cohecho, ni hará acepción de personas, ni recibirá nada de su mano, pues es justo juez. A los hijos de Israel les ha sido escrito y establecido que si vuelven a él con justicia, les perdonará toda su culpa y absolverá de todos sus pecados. Vean cómo ya estaba desde antes, y hasta se podría decir, ¿verdad? Porque obviamente un judío diría, no, pero para eso no se necesita el Mesías, para arrepentirse, puesto que recuerden que arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que significa devolverse. Por eso dice, si vuelven a él con justicia. Entonces un judío diría, no es necesario el Mesías, con solo volverse a él, arrepentirse y hacer justicia. Pues bendito Yahweh, que Yahweh creó el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero es la ley la que condena al que ya ha pecado solo una vez. Entonces se arrepiente y empieza a hacer lo justo. Ya pecó en algún momento, por ende merece muerte. Y es ahí donde entra Yahushua para ofrecernos la vida eterna, incluso después de muerte, para aquellos que pecaron de la misma manera que Adán, como dice la Escritura. ¿Sí me explico? Entonces se necesita Mashiach para llegar a la vida eterna. También para entender cómo se cumple la ley. Porque incluso aquellos que fueron justificados, como Abraham, y bueno, obviamente todos los que hayan sido justificados antes de Mashiach, fueron justificados en Mashiach. Porque su justicia estaba en que creyeron a Yahweh. ¿Qué le creyeron a Yahweh? Que enviaría una semilla a través de Abraham, la cual se esperó desde que se le prometió. Abraham, Yitzhak, Jacob, Yahudá, David, etcétera, etcétera, Yahushua. Entonces, dice, aunque le ofrezcan, ya lo dije eso, dice, a los hijos de Israel les ha sido escrito y establecido que si vuelven a él con justicia, les perdonará toda su culpa y absolverá de todos sus pecados. Escrito y establecido está que tendrá misericordia de cuantos se arrepientan de todos sus errores una vez al año. ¿Verdad? Obviamente eso es en toda la vida, pero el punto ahí es como, así como está la Escritura que las misericordias de Yahweh son nuevas cada mañana, ¿verdad? Cada mañana es un nuevo comienzo, representa la oportunidad de volver a empezar, el ya dejar de pecar. Por eso también cuando hablamos de el ser perfecto, uno debe buscar ser perfecto, y si falló hoy, busque mañana ser perfecto. Y parte de lo que la Escritura manda, ¿verdad?, con respecto a cuando uno se va a dormir, que analice lo que hizo y demás, como para decir, no, tengo que ser mejor mañana, no puedo volver a caer en eso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso todas las mañanas, porque vuelve a empezar el día, así como al final de la semana, después del Shabbat, llega el octavo día, que es un nuevo comienzo, el número 8. Igual que obviamente cuando se acaba el mes, que empieza un nuevo mes con una energía nueva, y por ende también con más razón cuando se acaba el año y empieza un año nuevo en el calendario hebreo. Algo, no digan que estoy haciendo el estudio. Entonces, una vez al año, y como sabemos eso habla de Yom Kippur, cuando se da la expiación de todos los pecados, que es por si algo, el día décimo del séptimo mes. Ahora veremos ahí, lo más seguro va a hablar más al respecto. Dice a los hijos de Israel, ya lo dije eso,
Y establecido está que tendrá misericordia de cuantos se arrepientan de todos sus errores una vez al año. No quiere decir, bueno, expliqué todo esto porque no quiere decir eso, que si uno se muere antes de esa vez, ya se fue con todos los pecados. No, simplemente es un día especial que representa cuando ya voy a quitar el pecado de todo el mundo. Bueno, obviamente todos los que están con él, y me refiero del mundo en el sentido que vamos a entrar a un nuevo mundo en el que ya no va a haber pecado, al menos no de la manera que existe en esta realidad, puesto que el pecado imperdonable es para este tiempo y el próximo. Dice: de cuantos habían corrompido su conducta y juicio antes del diluvio, no aceptó más que a Noaj. Y vean cómo él iba con toda su familia, no aceptó más que a Noaj. Una de dos: se puede entender que por ser su familia, su descendencia, todos están incluidos porque él es cabeza, ellos son su cuerpo. Entonces, al decir más que a Noaj, está contando a Shem, Cam, Yafet y a las esposas de los cuatro, contando a Noaj, obviamente. La otra cuestión aquí es que está escrito: yo y mi casa seremos salvos, y es como una muestra de la misericordia de Yahweh, que Yahweh ve a Noaj y dice: bueno, pero venga con su familia. A pesar de que solo a Noaj vio como perfecto, le permitió traer a sus familiares. Porque, por ejemplo, Cam se pudo haber quedado. ¿Verdad? Sabemos que Shem y Yafet fueron justos, pero Cam no. Entonces ahí vemos parte de la misericordia de Yahweh, pero también del propósito que tenía que venir después y todo lo demás. Dice: lo aceptó por sus hijos. De cuantos habían corrompido su conducta y juicio antes del diluvio, no aceptó más que a Noaj. Ok. Lo aceptó por sus hijos, a los que salvó de las aguas del diluvio por él. Por él. Ahí está la confirmación. Justo era aquel corazón en todo su proceder respecto a lo que le fue ordenado, y nada transgredió que le estuviera establecido. Dijo el soberano que destruiría cuanto había sobre el suelo, desde el hombre hasta los animales y bestias, aves del cielo y reptiles, y mandó a Noaj que se hiciera un arca para salvarlo de las aguas del diluvio. Noaj la construyó según le ordenó en el jubileo 27º, en el 5º septenario, en el 5º año. Y entró en ella en el año 6º, en el 2º mes, a primeros de este mes. Entró en ella en el año 6º, en el 2º mes, a primeros de este mes. Hasta el 16 estuvieron entrando él y cuanto le hicimos meter en el arca, ¿verdad? Los malajim. Y el soberano le cerró por fuera el 17 por la tarde, como aparece en Génesis, que dice la escritura que fue él que cerró la puerta. Lo cual también, ¿verdad?, se conecta, o sea, el hecho de que la escritura, y Jubileos aquí lo confirme, que fue Yahweh mismo el que cerró la puerta, obviamente a través de un malaj, indica cómo es Yahweh el que le va a poner un fin a todo, cómo es Yahweh el que va a cerrar la puerta de la misericordia, porque eso fue cerrar la puerta de la misericordia, ya que no entró ahí, hasta ahí llegó, porque entraron animales, lo cual se puede entender como humanos y animales, los seres humanos y los malajim, que a través de Yahushua como el arca van a poder entrar a la otra realidad. Obviamente los animales también van a entrar, pero me refiero a lo que representaba a quienes estaban en el arca. Abrió el soberano las 7 cataratas del cielo y las bocas de las fuentes del gran abismo en número de 7 bocas. Vean como todo tiene 7 como completitud. Comenzaron las cataratas a soltar agua desde el cielo 40 días y 40 noches, como los 40 años en el desierto, los 40 jubileos desde Mashiach hasta nuestro tiempo. Todos los 40 que aparecen en la escritura se conectan, por si algo. Aquí es interesante que era el diluvio, estaba cayendo agua y cayeron por 40 días. Recuerden que el valor numérico 40 es el de la letra Mem, que es la primera y la última de aguas, Maim, primera y última, como 40 días, 40 noches, Men, Mem, por la mano de Yahweh que está en el medio, que hizo caer las aguas. También se puede ver como la mano en el medio, porque está las aguas de arriba y las aguas de abajo, y la Yud en el medio sosteniendo las aguas de arriba como el firmamento.
Entonces en Maim se puede ver las aguas de arriba y las aguas de abajo del firmamento en medio. Entonces 40 días y 40 noches, porque lo que estaba, bueno, entre otras razones, porque estaba cayendo agua, que en hebreo la raíz de la letra Mem, de hecho la letra Mem representa aguas, como lo sabemos en el pictográfico, son las olas. Comenzaron las cataratas a soltar agua desde el cielo 40 días y 40 noches, y también las fuentes del abismo hicieron subir agua desde abajo hasta llenarse todo el mundo de líquido. Vean que hay gente que se imagina, la mayoría yo creo, que el diluvio fue que estuvo lloviendo por 40 días y 40 noches. Y en 40 días y 40 noches de lluvia, de fijo, se inunda un montón la tierra, porque ya se ha visto bastantes desastres en la tierra por mucha lluvia. Pero aquí se abrieron las cataratas del cielo, o sea, para imaginárselo es como que hubo partes en el firmamento que se abrieron, entonces el agua que estaba por encima empezó a caer. Eso no es como la lluvia, que son simples nubes que empiezan a dejar caer su agua. No, eran las nubes, pero se abrían las ventanas de los cielos y caía las cataratas de agua, y no solo eso, se abría la tierra y salía agua de abajo también. Se dice que el agua que salía de abajo salía hirviendo, porque muchos de los gigantes decían, aquí nos salvamos solo tapando el huequito, pero se quemaban. Dice que los gigantes metían sus propios hijos para tapar los huecos. Dice, el agua creció sobre la tierra, elevándose 15 codos por encima de todos los altos montes. Por encima de todos los altos montes. El arca se elevó también sobre la tierra y flotaba sobre la faz de las aguas. 15, ¿verdad? Como sabemos, el valor numérico de Yah, Yud-Hei. El arca se elevó también sobre la tierra y flotaba sobre la faz de las aguas. El agua permaneció sobre la faz de la tierra 5 meses, que son 150 días. Esto es clave. Bueno, obviamente en jubileos se entiende, porque habla bastante el calendario, pero 150 días. Si fuera un calendario lunar, 5 meses no son 150 días. Si el calendario fuera lunar, serían como 145 promedio, porque depende cuáles meses. 150 días indica meses de 30 días exactos, como dice el libro de Hanok. También ese es el mismo tiempo que va a durar la tortura de la quinta trompeta. ¿Se acuerdan? En la quinta trompeta salen un ejército del abismo que son como langostas que van a inyectar a las personas con algo que las va a torturar por 5 meses. Van a buscar la muerte y no van a poder encontrarla. Que les va a doler como el dolor del escorpión cuando pica al hombre. Entonces va a durar 5 meses, igual que duró, como dice aquí, el agua sobre la tierra después de los 40 días. Se puede entender entonces, vienen los 40 jubileos desde que vino Yahushua hasta el último, y después vienen 5 meses de tortura en la quinta trompeta. Y digo tortura porque es la única palabra que puedo utilizar para lo que parece que se va a sentir el que esos escorpiones lo piquen. Similar al diluvio, repito, 5 meses, que son 150 días. El arca fue a parar sobre la cima del Lubar, uno de los montes Ararat. Se dice que ahí está todavía, la habían descubierto, pero obviamente eso no se lo dicen al público. Siempre cuento la historia. Una vez que estaba yo en un aeropuerto, llegó una persona a contarme todo eso, decirme que si sabía que habían encontrado el arca de Noé en Turquía y que esto y que lo otro. Y después fui yo a investigarlo por mi lado, y sí, muy interesante la información al respecto. Entonces dice, en el 4º mes se cerraron las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo quedaron retenidas. A comienzos del 7º mes se abrieron todas las bocas de las cimas de la tierra, y el agua comenzó a descender al abismo inferior. Vean cómo fue que el abismo se abrió y salieron las aguas que mataron lo que había sobre la tierra. Así como se va a abrir el abismo y van a salir un humo como langostas, un ejército que pica como escorpiones durante 5 meses, igual que ahí. Entonces decía, a comienzos del 7º mes, que eso es cuando de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, se abrieron todas las bocas de las cimas de la tierra, y el agua comenzó a descender al abismo inferior, como trayendo perdón, que es lo que sucede en Yom Teruah, Yom Kippur. A primeros del 10º mes aparecieron las cimas de los montes,
y a primeros del primer mes apareció la tierra. A primeros del primer mes, así como Yahushua nació en ese mes, primero del mes, cuando se puso el Mishkan, el lugar donde habitaría Yahweh, así como Yahushua es el Mishkan, su cuerpo, donde está la presencia de Yahweh. Dice, a primeros del primer mes apareció la tierra, Adamá, ¿verdad? Puesto que, repito, Yahushua es el postrer Adam, ahí se conecta. Las aguas se secaron sobre la tierra en el quinto septenario, en su año séptimo. El 17 del segundo mes se secó la tierra, y el 27 abrió el arca y sacó de su interior a las bestias, animales, pájaros y reptiles. Dice Carolina, yo tenía esta perspectiva sobre Luzbel, que al caer es donde este tiene esa dualidad, donde es bueno y malo. El bueno Lucifer, el malo Satanás, un mismo ángel con dos características, luz y tinieblas. No hay nada de bueno en Lucifer, solo su apariencia quizá. Y bueno, lo único bueno en Lucifer es que tiene un propósito, como dije ahora. Cuando Yahweh dijo todo es bueno en gran manera, ahí ya estaba Lucifer existiendo, pero es porque tenía un propósito, el ser el obstáculo, acusador, como se necesita en toda corte, etc. Pero en lo que respecta a decir que él como ángel caído tiene algo positivo o algo bueno que uno le pueda sacar, pues no. Pero al estar a la derecha se hace pasar por justo, como ángel de luz se hace pasar.